Señor. Estamos en nuestra 12ª clase acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y vamos a seguir mirando un poco más acerca del don de hacer milagros, porque eso edifica nuestra fe, nos bendice. Vamos a ver con detenimiento algunas cosas. Vengan conmigo a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, verso 1 al 10, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte. Ahora, la mujer era cómplice, pero el problema no fue el robo, el problema fue la mentira, y la cómplice mintió también al Espíritu Santo, como fue él, el hombre que lo hizo. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, una vez estaba en un lugar, muchas veces vemos, ¿no?, como la gente pone el dinero en el suelo, ¿no? Y a los pies de los siervos de Dios. Eso es bíblico, está bien. Amén. Es correcto, está bien. Yo he visto cómo gente de su escasez, voy a decirlo, comienza a dar así. Dios empieza a mover una forma tremenda las cosas que Dios está hablando, y la gente empieza a actuar. Es una cosa muy santa, no era algo ligero, ¿comprendes? Era un mover del Espíritu Santo, algo muy santo. Eso fue una cosa muy tremenda, que ellos se acercaron a la gloria de Dios, a la unción. ¿Te acuerdas cuando Usías, David iba cargando? Ok. El arca fue robada, la tenían los filisteos. David la recupera. Pero la ley decía que debía pasar una vara larga por medio de una especie de armellas que tenía el arca, y hombres cargarla. Pero ellos no hicieron eso. Probablemente David, por ser un hombre de guerra, etcétera, no estaba meditando mucho la escritura en esa parte. Ahora, él es el líder, él era responsable de la muerte de Usías. Aunque Usías también era responsable, ¿comprende? ¿No? Usa. Y entonces, ¿qué pasó? Que no la cargaron así, sino con bestias de carga en un carro, una especie de carreta. Y los bueyes pasaron por un lugar donde hay un hoyo, porque no había lugares asfaltados en aquel entonces, ¿no? Y cae en un bache. Si el arca se cae al piso, se parte, ¿no? Probablemente, aunque era revestida con oro y todo, pero iba a sufrir daño. Y Usa, para que el arca no cayese, extiende la mano. Y Dios, dice la Escritura, la gloria de Dios lo mató. ¿No? Literalmente dice eso, ¿no? Por la temeridad de tocar algo en la presencia de Dios, algo santísimo. Ahora nota esto. Ellos no sabían cómo comportarse delante de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, en ese momento. También hay una forma de comportarse delante de la gloria de Dios en el Nuevo Testamento. Y hay medidas de la gloria de Dios en el sentido de manifestación de la gloria de Dios. Cada vez va a ser mayor y mayor. Y sabemos eso porque la Escritura dice que la gloria posterior será mayor que la primera. Por lo tanto, sabemos que hay medidas de la gloria. Amén. Y cuando una mayor medida de la gloria, en esa medida mayor, que ya era mayor que en aquel entonces que estaba Usa, ellos mintieron a la unción o al Espíritu Santo. No se comportaron como demandaba la unción y la presencia de Dios en ese momento. Actuaron de una manera mentirosa, hipócrita. Nota que por eso vino juicio a la iglesia. Muchas personas dicen: no importa el aplauso, es una cosa que no es tan grave aplaudir al Señor.
Yo les digo, es una cosa que tal vez ahora no la podamos ver, pero si Dios nos está preparando para algo en el futuro, hermanos. Y hay lugares donde la gloria de Dios no va a poder manifestarse como Él desea, con una mayor gloria, porque simplemente no tienen reverencia a la cosa de Dios. Yo puedo mostrarles por la palabra y hacer un paréntesis mientras estoy enseñando esto acerca de la gloria de Dios. Y necesitamos aprender de esto. Hay un salmo que dice: pueblos todos, batid las manos y alabad al Dios de Israel. Amén. Nota que no dice, aunque yo creo que ese versículo allí no está hablando únicamente de aplaudir, yo creo que está hablando de esto, batid. Aunque ese mismo versículo también dice que puede ser usado para hacer ruido. Bueno, porque había una ofrenda mecida, tomaban el cordero que había sido quemado y el humo subía, ¿no? Y era una ofrenda mecida. Pero de una u otra manera, quienes quieren ser de una manera, digamos, más, digamos, polémicos frente a esto, dice: pueblo todo, batid las manos y aclamad o alabad con su boca al Dios de Israel. Aclamar, clamor, boca, voz. Nunca aparece en la Escritura solamente batid las manos al Señor, punto. Aleluya. Más abajo nada. Bueno, pasemos a otra cosa. No. Siempre habla de alzar la voz cuando habla de aplaudir o batir las manos. Nunca hay en la Escritura, nunca, ni una sola vez. Vengan conmigo al Salmo 98. Verso 1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad, número 1. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. No dice aplaudir a Jehová, un aplauso nuevo, porque ha hecho maravillas. Dice cantad. Digan conmigo, cantad. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. Al vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Verso 4. Cantad. Digan conmigo, cantad. Ya lo van 2 veces. Alegres a Jehová toda la tierra. Digan conmigo, levantad la voz. No te van 3 veces. Dice, y aplaudid. Digan, y aplaudid. Nuevamente dice, y cantad salmos. Digan, cantad salmos. Verso 5. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Digan, voz de cántico. Verso 6. Aclamad, digan, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del rey Jehová. Nota que la Escritura habla de 7 veces algo y 1 vez algo. Y hoy día todos hacen énfasis en lo que la Escritura hace énfasis en una sola cosa. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos. Dicen, en vez de hermanos, los ríos somos nosotros. ¿De dónde sacas tú esa interpretación, querido? Aquí está hablando de la creación. Los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Pero a la iglesia o a aquellos que clamaban delante del Señor, a Israel les dice, cantad, levantad la voz, aclamad. 7 veces habla, en 6 versículos, y 1 sola vez aplaudid. No hay ningún otro pasaje en cuanto a alabanza, ningún otro pasaje en la Escritura que hable acerca de aplaudir a Jehová. Nadie puede alabar al Señor con aplausos en fe. ¿Por qué? Porque el aplauso no es hecho por fe. Si el aplauso fuera hecho por fe,
Entonces todos los teatros donde la gente canta, todos los nightclubs donde la gente aplaude, está lleno de fe. El aplauso no es de fe, el aplauso es mental. Dile a una persona que está oprimida que aplauda, lo va a hacer. Dile a una persona que está oprimida que hace su voz y aclame a Dios, jamás lo hará. Hasta que sea libre, clamando y haciendo su voz. Yo he hecho esto vez tras vez. Les he dicho a personas, recuerdo que el Señor me dio esta señal, le dije, esta es una señal para ustedes, les dije, en a una congregación en el norte de Piura. No voy a decir exactamente dónde, pero es Piura. No quiero mencionar por amor a los hermanos. Y había, dije, todas las personas que tienen a partir de 5 años, o 10 años, o más años enfermos, pasen adelante. Pasaron adelante un grupo de 30 personas. Dios es testigo de que eso fue real. Yo le dije, esto es una señal para ustedes, les dije. Habían varios pastores ahí. Ustedes dicen que el aplauso es alabanza a Jehová. Y según la Escritura, Jehová se mueve en medio de la alabanza. Ahora, en el Antiguo decía Jehová habita. Pero nosotros, según la Escritura, según la luz del Nuevo, sabemos que Él sí se mueve en la alabanza. Pero Él habita en nosotros hoy día. Amén. No habita en la alabanza. He dicho, no habita en la alabanza, habita en nosotros. Pero si se mueve la alabanza. Bueno, si el aplauso es alabanza, entonces grandes cosas pasarán esta noche. Yo llamé a cualquier persona, llamé personas que estaban enfermas 5, así específicamente. ¿Quiénes tienen 5 años enfermos? Y han pasado decenas de veces para la persona pasaron. ¿Quiénes 10 años? O en medio de 5 o 10 años pasaron bastantes personas. Eran como unos 30. Dije, aplaudan al Señor ahora. Aplaudan, aplaudan. La gente le encanta aplaudir. Aplaudía a rabiar. Parecía que estaba ahí, no voy a decir ningún nombre de cantante, pero aplaudían tan fuerte. Aplaudan, 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 aplaudan. Yo le decía. Estaban aplaudiendo como 2 o 3 minutos, así de largo. Dije, está bien. Dije, ahora, ¿quién ha sido sanado? ¿Quién está mejor? Aunque sea un poquito mejor. Muévanse. Ninguno. Dios es testigo de lo que estoy diciendo. Luego yo dije, bueno, porque fue una señal que el Señor le estaba dando a ellos. Les dije, ahora hacen sus voces diciendo, Jehová es mi sanador, por su llaga fui sanado, ese que me sana a mí, envió su palabra y me sanó. Recojan lo que quieran, o todos ellos juntos, y díganlo. Y comenzamos a hacer su voz. Gracias, Señor, por tu llaga fui sanado. Por un minuto. Dije, basta, ahora revísense, muévanse. Dios es testigo que cada uno de ellos, de esos 30 aproximadamente, tal vez un poquito más, cada uno de ellos, cada uno dio testimonio de que la enfermedad la tenían por 5 años, o 10 años, o 8 años, pero que esa noche, sin que nadie pusiera manos, sin que yo usara el nombre de Jesús, no usé de mi autoridad como ministro de la unción que Dios ha puesto en mí para sanar. Ellos usaron su boca. Amén. Con algo así, hermano, nadie puede discutir. Sin embargo, un pastor dijo, sí, pero hoy día hacemos muchas cosas que no están en la Biblia, yo voy a seguir haciéndolo. Está bien. Pero, ¿quieres la mayor gloria o qué gloria quieres tú? ¿Entiendes lo que estoy hablando o no? Y cada uno decide. Pero yo le estoy contando lo que Dios hizo conmigo y con ellos. Yo estuve luego en California. Dije, todos los enfermos pasan adelante. Le dije, y había hablado con el pastor, había hablado varias cosas con él, mi amigo, en San Diego, borde con México. Y le dije, pastor, todos los que están enfermos que pasen adelante. Le dije, hermanos, ahora quiero que aplaudan. Empezaron a aplaudir. A aplaudir. Y son una iglesia que conoce la palabra ya. Y algunos en medio del aplauso decían, gracias Señor, ¿no? Gracias Señor por mi sanidad, etcétera. Porque son una gente que conoce la palabra.
carismáticos, renovados, evangélicos renovados, ¿no? Metodista. O se reunían en un templo metodista, no eran metodistas ellos. Pero en fin, ellos, después dije, bueno ya, ¿quién ha sido sanado? Y dije, si yo vine con dolor de cabeza, fui sanado. Gloria a Dios, vaya a sentarse. ¿Usted qué tenía? Oh, sí, hermano, tenía un dolor aquí, pero sabe que ya se fue. Gloria a Dios, vaya a sentarse. ¿Tú fuiste sanado? No. ¿Qué es tu problema? Tengo un problema aquí en el oído, ¿no? Por años. Ok, quédate aquí. ¿Tú qué pasa? Tengo artritis acá, mira, artritis. Tengo ya 3 años sufriendo de esto. Quédate aquí. Entonces pasaron lo que es dolor de cabeza. ¿Entiendes lo que estoy hablando? Una gloria. Pero las personas que estaban enfermas, verdaderamente hablando de años, ninguna fue sanada. El pastor estaba observando todo eso ahí, este pastor, amigo mío. Y yo le dije, bueno, ahora hace su voz, nadie aplauda, solo hace su voz. Y alzaron su voz, y las personas fueron sanadas como si fuera el popcorn reventando en aceite caliente. Yo les digo, cómo me encanta ver que el popcorn comienza a reventar. A mí me encanta el popcorn, ¿saben? Y yo hago popcorn, lo hago, mi esposa lo está aprendiendo cada vez mejor, pero como a mí me encanta, yo lo preparo muy bien, ¿no? Y rara vez se me quema, ¿no? Pero, y me encanta cuando empieza a reventar, pa, 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 pa. Qué excelente cuando la sanidad empieza así, pa, 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 pa. Y yo no hablo cosas pequeñas, ¿entiendes? Pero yo sé que la congregación tiene que madurando hacia su voz, una congregación que haga su voz en cuello. Hermanos, está en otro nivel, en otro nivel. Tú puedes conocer el nivel de las iglesias, el nivel de gloria que ellos permiten que Dios se mueva en esa, ellos permiten que se mueva en esa iglesia, el nivel de gloria que ellos permiten que se mueva en esa iglesia. Tú puedes conocerlo. Amén. Puedes conocerlo. Hermano, pero yo he visto gente sido sanada, etcétera. Sí, por la unción de alguien más. Ya la unción corporal, la unción de la iglesia. Por eso nadie son sanados, que a los ciegos paralíticos son sanados, están aplaudiendo por la unción de alguien más. Del predicador tal, del ministro tal, pero de ellos mismos están allí. ¿Entienden lo que digo, no? O producen sanidades. Yo estoy hablando de la unción corporal como iglesia, que solo hace su voz. Nada espectacular, ¿entienden? Pero sí bíblico. Y la gente sanada como popcorn. El pastor me dijo, hermano Rubén, no hay nada que hacer, me dijo. Yo quiero la gloria mayor. Amén. Amén. Yo quiero la gloria mayor. Regresemos aquí. Otra vez. Verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, le vendió una heredad. Capítulo 5, verso 1. Y sustrajo del precio, sabiéndola también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás? Nota que fue en el mismo instante, está dejando el dinero allí, está la unción, el mover de Dios está allí, y él viene con el dinero, no viene con las manos vacías, viene con dinero, y lo pone allí, pero evidentemente, él dijo, porque no hay ningún problema que él haya guardado una parte y la quedado consigo. Pero él, en medio de la unción, él anunció que era todo el dinero de la heredad. Porque nota lo que Pedro le dice. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu? Al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. Escucha, no se te quedaba a ti. Y vendida, no estaba en tu poder. En otras palabras, él pudo haber hecho lo que quería con ello. El problema no estuvo en que no dio todo, hermano. Ese no fue el problema. El problema fue que él mintió en presencia de la unción, no supo cómo comportarse delante de la gloria de Dios. Él estaba estorbando un mover de Dios en la iglesia. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No fue Satanás que lo puso, él lo puso en su corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Hola, Ananías está en el cielo, hermanos. Hola. Cuando vayamos, Ananías va a estar allí. Ananías está en el infierno. Eso no fue el pecado infernal, hermanos. Eso fue un juicio del Señor, porque él mintió a Dios en medio de la unción.
Mintió a Dios. No es por mentir tampoco. ¿Entienden? Mintió a Dios. En otras palabras, en presencia de la unción, dijo una mentira. No supo cómo comportarse en presencia de la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y hombres vendrán, aleluya, y se gozarán. En presencia de la unción, muchos se le han, librarán. Man y Nisha, librarán. Y muchos se gozarán. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. 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 Amén. Y otros morirán. Amén. Ya. A veces uno tiene que juzgar lo que uno escucha, no decirlo así nomás. Nosotros no tenemos juicio. Amén. Somos, ¿entienden? Pero a la vez es real. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Muchas veces he escuchado. Otras veces he dicho, vienen los tiempos de mi Zafira. Lo he escuchado ya desde 20 años para acá, más o menos, o un poco menos. Pero va a suceder. Porque viene el tiempo de la gloria de Dios más fuerte que nunca antes. Y hemos empezado a ver algunas manifestaciones, gloria a Dios, pero viene mucho más. Es solamente un pequeño destello de la luz que viene. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No han mentido los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo le sepultaron. Esto fue el don de hacer milagros para juicio. Nota, no han mentido los hombres, sino a Dios. ¡Bum! Cae muerto. El don de hacer milagros, usado para juicio. ¿Qué trajo a la iglesia? Temor. Temor de pecar, temor reverente. Cayó, expiró. Al oír las palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ahora, si alguien hubiera estado allí, un doctor hubiera dicho, hermano, le dio un paro cardíaco, por eso murió. ¿Entienden? Porque la gente tiene que explicar, ¿no? Tiene que dar su explicación natural. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, ¿quiénes fueron? Ya habían mujeres en aquel entonces, amén. Lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, nota que el servicio continuaba. Estaban ahí todavía. Estaban ahí también los jóvenes, porque dice cuando entraron los jóvenes, la hallaron, lo envolvieron, sacándolo, lo sepultaron. Dice, entonces Pedro le dijo, dime, otra vez, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Nadie le había dicho nada, nadie fue corriendo a decírselo. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendices en tanto la heredad? Nota que ella tuvo la oportunidad de decir, me arrepiento. Hasta ahí todavía no me había mentido el Espíritu Santo. Había engaño en su corazón, estaba dispuesta a mentir, pero no había mentido todavía. Fue cuando ella dijo, bendice en tanto, y ella dijo, sí, en tanto. Qué fuerte, tuvo una buena oportunidad de desperdicio. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta, a los pies, aunque eso fue palabra de conocimiento. Supo que estaban ya llegando los jóvenes, pero no los estaban mirando. He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Palabra de sabiduría, veo en el futuro. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. ¿En donde se milagros? Hizo algo, juicio. Y cuando entraron los jóvenes, recién entraron. Pero Pedro supo que estaban llegando. Pedro supo que ella iba a morir y que las iba a sacar. La hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Qué tremendo, hermano. ¿Se acuerdan? Es cierto que Dios y Dios misericordia en este tiempo, cuando la gente ataca a un siervo de Dios, y vamos a hablar un poquito de cerca de esto, y el don de hacer milagros, no sabe lo que hace cuando atacan. No debemos levantar nuestra lengua contra un siervo de Dios, ni contra un hermano, pero mucho menos contra un siervo.
La Biblia dice, no toquéis a mis ungidos. Y hay hermanos que tocan a los pastores con su nombre. Es una vergüenza. No solo vergüenza, es un peligro grandísimo. Es una persona que me han atacado a mí en Chile. Un hombre se levantó y me comenzó a atacar. Tenía un negocio próspero de autos. Su esposa, al ver eso, empezó a orar diciendo, hermano, tengo que orar por mi esposo para que no muera. Yo le decía, yo le he perdonado. Sí, me dice, pero está tocando la unción. Se vinieron abajo. Todo su negocio fracasó de un momento a otro. En menos de un año estaba en quiebra. Yo regreso después de unos años y está predicando al Señor otra vez. O sea, no otra vez, se convirtió, mejor dicho. Y nació nuevo conmigo. Ya le convertí la palabra. Pero igual empezó a atacarme con varias cosas. Y después, por supuesto, Jesús quien lo salva. Pero entienden lo que digo. Tú le llevas a Cristo y después habla mal de ti. Su negocio se va. Y ahora está predicando en las calles. ¿No? Él se drogaba. Y fue un hombre, un señor, gloria a Dios. Pues. Pero es una cosa grave tocar a un siervo de Dios. Tú puedes hablar de lo que te parece, en este caso, a él le parecía que yo lo había dicho mal, pero es diferente que tú hables de la persona. ¿Entiendes lo que digo? Que tú mencionas a la persona y la atacas, te metes un grave problema. Un grave problema. Ahora, según su familia y según otro pastor, no había dicho mal yo, pero según él sí. ¿Entiendes lo que digo? Además, la Biblia dice, no aceptes acusación contra un ministro, contra un anciano, sino con 2 o 3 testigos. Esa es la escritura, ¿no? Y muchas veces la gente hace tan fácil hacer su voz en cuello en contra de un pastor, y otros pastores recogen eso y dicen, este pastor dice este hermano dice este pastor, y así debe ser, y todos se ponen juntos y al unísono, cantan una canción en contra del pastor. Y después están mal ellos, el propio ministerio y todo, y no saben por qué. ¿Por qué? Están tocando la unción. Tocando la unción de las personas. Una vez un hombre de Dios vino y a un predicador por televisión muy conocido que predicaba aquí en el Perú, en los Estados Unidos, un evangelista muy conocido. Vino un hombre y lo maldijo, tomó el látigo que tenía y lo maldijo y le puso en la frente aquí, le dijo, te maldigo, le dijo. Este hermano lo miró, dijo, yo te bendigo. 2 semanas después, en el mismo lugar donde le había tocado, pasa un auto y le huele la tapa de los sesos. ¡Wow! Bueno, no nos vamos a gozar por eso, por este hombre, ¿no? Incrédulo, pero a la vez, la Biblia dice, no toquéis a mis ungidos, me hagáis mal a mis siervos, creo que dice, ¿no? Eso es muy, muy importante. No importa si le he hecho mal o no, ese no es el punto. Años después se supo que este hermano estaba andando en pecado, pero ese no es el punto. El asunto es que estaba atacando a Dios. ¿Verdad? Una vez, un hombre le hacía problemas al hermano Hagin. Problemas en su iglesia, le hacía problemas y todo. El hermano Hagin le dijo, escucha, le dijo a otras personas, y él se llegó a enterar. Este hombre, él dijo, este hombre, el sábado, a las 3 de la tarde, saliendo por la puerta de su casa, caerá muerto. Y este hombre se burlaba, ja, 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 ja. Ustedes van a ver el sábado a las 3 de la tarde saliendo de mi casa y me seguiré burlando, ja, 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 ja. Y él salió a las sábados, a las 3 de la tarde, salió de su casa, ahí en el pasadizo de la entrada, ja, 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 paf. Está en el infierno hoy día. No podemos tocar ligeramente. Eso fue el don de ser milagro, ocurrió con ese hombre. ¿Están allá o no? Aleluya. Nos gozamos por lo bueno, pero también nos gozamos por la protección de Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Ahora, es verdad, hay que orar como Esteban oraba, ¿no? Señor, no tomes en cuenta el pecado de estas personas. Y por supuesto el hermano Hagin oraba por él, pero igual, una vez que un hombre ha pasado el límite, ha pasado el umbral del límite, el juicio está a la puerta. ¿Te acuerdas que le dijo Dios a Caín? El pecado está a la puerta. Aún no has pecado, pero el pecado está a la puerta. Y este hombre pecó. Ahora, ellos de repente, en Hechos 5, ellos tenían todas las cosas en común, tengo que decir esto de todas maneras. No hay registro en la Biblia que Dios les haya dicho que lo hicieran.
Evidentemente ellos tuvieron el impulso o testimonio interior del Espíritu Santo para hacer esto. Esto probó ser un movimiento sabio porque en pocos años la ciudad fue destruida. ¿No es cierto? Y todo el dinero de los impíos pasó a mano de los creyentes. No todo el dinero, pero mucho dinero. Ellos compraron cosas que al final fueron destruidas. Los creyentes hubieran perdido todo lo que tenían de cualquier manera, ¿no es cierto? Porque la ciudad fue destruida. Pero con el dinero pueden irse a otros lugares. ¿Comprende? Dios es sabio. Hechos, capítulo 13. El don de hacer milagros también puede ser usado para confirmar la palabra predicada. Hechos 13. Verso 4 en adelante. Vamos a hablar específicamente. No solo te vamos a hablar de juicio, solo que estos dos pasajes nos dan luz de diferentes cosas, pero hay que hacerlo. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, verso 4, descendiendo a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Nota que le llamo hijo del diablo. Los hombres, por naturaleza, que están sin Cristo, son, ¿qué cosa? Hijos del diablo, enemigo de toda justicia. No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, Pablo está lleno del Espíritu Santo. ¿Saben qué? Esta es la manera. ¿Quieren fluir? Anhelen, pero manténganse llenos del Espíritu Santo. He aquí la mano del Señor, o la unción del Señor, que es lo mismo. Cuando Ezequiel decía la mano del Señor vino, se refiere a la unción del Señor. La unción del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Nota que no le dijo: el Señor te reprenda. Amén. Él tomó autoridad. Tú puedes tomar autoridad sobre los demonios, pero él, bajo la autoridad de la unción, dijo algo, y fue una manifestación del Espíritu Santo, el don de hacer milagros, y este hombre cayó ciego. Y esto fue usado por el Señor para confirmar la palabra predicada. Así que no necesariamente una sanidad confirma la palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y las señales, esta es una señal que le seguía a la palabra. ¿Saben qué, amados? En países como los nuestros, latinoamericanos, por el trasfondo religioso que hemos tenido, siempre se ha dicho que Dios era un Dios tirano, castigador, etc. Pero cuando se nos presentaba el Evangelio, decían que Dios nos ama, que Dios es bueno. Ahora, debemos entender que no todas las sociedades tienen el mismo trasfondo. Entonces, parte de la sociedad europea, no toda, pero parte de la sociedad europea, sobre todo, digamos, los países que están más occidentales, pero que están un poquito más hacia el este, por ejemplo, Suiza y Alemania, y menos Francia y España, bastante menos, pero la parte norte de Alemania, la parte suiza, por años ellos han sabido que Dios es bueno,
Por eso los holandeses también saben que Dios es bueno. Pero no ese bueno bíblico, sino ese bueno que permite que los homosexuales se casen, que permite, ¿entienden?, que los homosexuales tengan sus iglesias. Ese Dios bueno, entre comillas. Entonces, si tú vas allá y dices, Dios es bueno, como te miro diciendo, ¿qué de nuevo estás predicando? No hay nada nuevo, ¿no? Así que Carlos se abraza con Mario y dice, sabemos que Dios es bueno. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, el Señor nos va a guiar de otra manera a administrar ese tipo de personas. Y yo creo que una de las formas, no lo yo pienso, yo creo que una de las formas que Dios va a usar a los diferentes hombres de Dios en lugares como esos, confirmando la palabra de esta manera. ¿Comprenden? Confirmando la palabra con el don de hacer milagros. Ahora, no aquí. Aquí es bien fácil, te das cuenta, hablar de juicio. Es tan fácil a veces ir a diferentes iglesias, ¿no?, que no son renovadas en la palabra del Señor. Pueden tener música, danzar y banderas y lo que sea, y a muchos aplausos, pero son iglesias totalmente tradicionales, fuera de la palabra. Con juicio, y ven sombra, y ven terremotos, y ¿ha visto? No hay nada nuevo. Pero que diga Dios es bueno, dice, es falsa doctrina, hermano, cuidado. Cuídate, es falsa doctrina. ¿Entienden lo que quiero decir, verdad? Estamos hablando, aplicando el Evangelio a la sociedad nuestra, según la condición, el trasfondo que vivimos. Pero en esos países allá, si tú dices, Dios es bueno, ¿comprenden lo que digo? Entonces tú tienes que ministrar, no digo la ley, pero sí digo, según el Señor te guía a hacerlo y según el trasfondo demande hacerlo. ¿Cuál sentido de lo que estoy hablando, hermanos? No estoy hablando de predicar la ley, pero estoy hablando de enseñar la justicia, porque dice, enemigo de toda justicia, le dice. Y esto de Europa, hermanos. ¿Entienden? Pablo estaba ¿dónde? En Europa ministrando. Roma es Europa, ¿no? Chipre es Europa. Y luego el Medio Oriente más abajo, ¿no? Pero era Europa. Ahora, vamos a ver en Hechos 27, en comparación cuando Jesús se paró frente a la tormenta, le dijo, tormenta, cesa, detente, viento, cállate, enmudece. Al mar igual le gritó, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? La tormenta cesó. Pero Pablo está en medio de esa tormenta, en Hechos 27, versos 21 al 26. Por eso es importante que uno sea guiado por el Espíritu Santo. Ser sensible a lo que Él te diga para hacer. No siempre la misma forma, es cada vez. Pablo no dijo, ni se paró diciendo, tormenta, detente. Pero debido a que Dios le habló, él tuvo más allá de la fe ordinaria para creer por protección divina. Recuerda, la fe especial también ocurre o se manifiesta en momentos de grave peligro, donde hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto fue el don de fe especial en operación, cuando Pablo tranquilamente dijo, no, yo pedí al Señor, un ángel me apareció y me dijo que ningún hombre va a morir. Ya ayuné bastante, dame algo de comer porque tengo hambre. ¿No? Entonces Pablo, verso 21, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Nota que fue una palabra de sabiduría también allí, pero también estaba operando la fe especial, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en que en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Él recibió allí también, por medio de una fe especial, protección divina. Fue un milagro, ¿comprenden?
Un milagro, que ningún hombre muriera. En otras palabras, sin esa manifestación del Espíritu Santo, muchos hubieran muerto. Muchos hubieran muerto. Esta manifestación del don de hacer milagros salvó la vida aún a pecadores. Era un peligro inevitable. En Marcos 4, cuando Jesús reprende la tormenta, el don de hacer milagros fue usado para librarlos de una situación de inevitable peligro. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. El hacer milagros es usado también para mostrar la magnificencia y el poder de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento no hay tantos ejemplos de este don como si lo hay en el Antiguo. Hay más dones de sanidades en manifestación en el Nuevo Testamento escrito, me refiero, en nuestra Biblia, que dones de hacer milagros. Sin embargo, a excepción en la vida del Señor Jesucristo, ¿no? Cuando Él multiplica los panes y los peces. Por ejemplo, en Hechos 5, verso 12, por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el puerto de Salomón. Capítulo 8, verso 5. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora, ¿qué señales y prodigios está hablando acá específicamente? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Esos prodigios y esas señales, más que todo, eran dones de sanidades. Algunos eran milagros de sanidad, pero también eran sanidades. No sabemos cuáles eran las señales y prodigios, pero más adelante, en el capítulo 8, versos 5 al 7, como dije, habla de paralíticos y cojos serán sanados. De esa señal está hablando. Ahora, recuerdo que mencioné que les iba a hablar la diferencia entre señales y prodigios. La palabra señal en el Nuevo Testamento, en el griego, significa, o da a entender, mejor dicho, que es algo, un evento que llama la atención a la mente. La mente pregunta, ¿qué significa esto? Al razonamiento, al entendimiento. ¿Qué significa esto? En cambio, la palabra prodigio es un evento, según el diccionario griego, hay varios, y usaba el Strong, dice que, y el Vines también, dice que la palabra prodigio es un evento que llama la atención a la imaginación, con la pregunta, ¿cómo fue hecho esto? ¿Cómo será esto? No qué significa, sino ¿cómo será hecho esto? ¿Cómo fue hecho esto? Que un brazo crezca porque alguien escupió en el muñón que está en el codo, es una pregunta que todo el mundo puede hacer. ¿Cómo fue hecho esto? ¿Sí o no? ¿Cómo fue hecho esto? Un prodigio. Pero ellos no tenían la luz que tenemos nosotros. Pablo aún no había nacido de nuevo. Dios todavía no le había revelado todavía los dones o la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Aún no había sido manifestado todavía. Pablo aún no había enseñado, quiero decir, ¿no? Estas manifestaciones. Así que ellos nada más pueden llamarle señales y prodigios. Pero señales y prodigios son los dones de sanidades, la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría, en fin, puesto en el orden de importancia, por supuesto, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, etcétera, ¿no? Esas eran las señales y prodigios. Veamos que por este don de hacer milagros,
Elías hizo descender fuego del cielo, en 1 Reyes 18. Aleluya. Versos 36 a 39. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas esas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Bendito sea Dios. Una vez estaba en la iglesia ministrando, y de repente el Señor me dice: pongan a las personas todas enfermas que se pongan en fila a este lado izquierdo y fila a este lado derecho. Y luego tú pasas corriendo, diciendo: Jehová, respóndeme, Jehová, respóndeme. Y yo enviaré la unción y sanará a la gente sin que tú las toques. Solo te pasas corriendo. Estaba toda la iglesia allí, aquí en Lima, en la iglesia de mi pastor. Me dejó para predicar, entonces comencé a correr yo. Jehová, respóndeme, Jehová, respóndeme. Parecía un loco gritando ahí en medio del pasadizo. Jehová, respóndeme, Jehová, respóndeme. Había un hombre, casi todos fueron sanados, pero había un hombre, porque uno tiene que recibir la unción, ¿comprende? Por fe. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Entiende lo que está? ¿Qué está haciendo? Pero son dones de sanidades. Y había un hombre que tenía el bomber roto, él me dijo, y de repente yo pasé, yo escuché crack. Él dijo: mira, se puso en su sitio, ¿no? Yo no lo golpeé, ¿no? Sino que solito fue, nada más, ¿no? Y sanidad es así. Cosas raras, pero si tú recibes algo del Señor, cualquier cosa que Él te diga para hacerlo, hay que hacerlo. Amén. Son los dones de sanidades en funcionamiento. En este caso, esto fue, cayó fuego, y esto fue el don de hacer milagros. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. ¡Aleluya! La leña, las piedras y el polvo. Aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya. No, sí, como ven, muestra la magnificencia del Señor. Sansón mata a un león. Yo soy de un hombre que estuvo en pleno vuelo, chocó con otro avión, y estando en el avión él, se abrió un hoyo arriba de él, y él dice: yo no sé, yo no podía alcanzar allí, pero de repente salté y llegué hasta allí. Dice: yo no entiendo cómo fue eso, pero antes de saltar, dice, y llegar hasta arriba, era imposible, dice, pero algo me ayudó. Dice que antes de hacer eso, algo explotó y vino contra mí. Yo solamente alcé mi mano. Yo veía cómo cuando algo explotaba, dice, y arrasaba con 2, 3 asientos y mataba a la gente. Pero yo levanté solamente mis manos y no me moví, dice, un centímetro para atrás. Yo leí el testimonio, fue en su libro. Dice, cayó así y cayó abajo. Dios lo puede ungir todavía como a Sansón, hermanos. Amén. Amén. Que salto largo y salto alto. Queremos el salto del Santo Espíritu. Amén. 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 Sí, de verdad que sí. Bendito sea Dios. Y Sansón mata al león en Jueces 14, 5 al 6, como dije. Quiero mostrarles, a leerles algo más, algo que va a edificar su fe. A mí me bendice cada vez que yo leo esto, porque eso me hace ver, mi mente se expande, se extiende. Según de Reyes, capítulo 6, versos 5 al 7. Según de Reyes, capítulo 6, versos 5 al 7. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. No dice se le cayó el mensaje que tenía que predicar esta noche. ¿Comprendes? ¿No? O sea, algo más importante. ¿No? Un hacha, van a comprar otro y se acabó, ¿no? Pero mira el cuidado de Dios. Y le dice al profeta, y gritó diciendo: oh Señor, Señor, era prestada. ¿No? Qué lindo es Dios, ¿no les parece qué lindo Dios o no? Dios es lindo, ¿sí o no? De verdad que sí. Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí. ¿Y qué pasó?
Oye, ese palo, si ese palo se cae al fondo, lo que va a pasar, bueno, un palo flota normalmente, ¿no? Pero no eches nada porque ahora peor, pues, ¿no? Pero el hacha dice, e hizo flotar el hierro. Bendito Dios. Cosas que van más allá de nuestro entendimiento. Vamos a creerle a Dios por grandes cosas. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Vamos a orar un momento, amados. Y con esto hemos terminado ya el don de hacer milagros. Estudiar el don de hacer milagros y vamos a estudiar un poco más. Digan conmigo, Señor, estas manifestaciones son para nosotros hoy en día. Tú no te las has llevado de la iglesia. Tú has dicho que estas manifestaciones han sido dadas a la iglesia, que nos pertenecen. Por lo tanto, debemos tenerlas. Ahora te pedimos que ellas estén en manifestación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y si algo falta ser dicho, cedemos nuestras lenguas ahora mismo al Espíritu Santo. Bremengleba, depende la base, la bomba ni mica di baisto, mamambe la baisho, bovanghe di macchie da bolsa, branene, hakana, mangreti, sucroma, egenda, groboska, angrega, ni miki, ni misaila, mangandago, dobosenda, magrandeki, la brambasa, la brandia, no grondese, la mangejo, bogedisha, la manignochonge nange doso, Mengangle nisce la magna mangro, ne me andere meia sobroghe le baia sopoba, e via mamma govasigo, ria basso, momi assegni na magrenga le gaia scoga, ni magela bassuto, na magida basicro gida shiti, ni magana sia la magana magiogo, ni mama mashaga, e ya gogo shega gagio logo, ha, io so. Oba, hiba, ha, haya, box, oba, aña, ama, ho, alasso, mana, halabe, hayono, hekini, halana, hayana, hahasiko, halohoya, sika, aba, laba, neme hangi, doshe, te la ganda, laba. Hallelujah, Padre. Haki ala mashani, ni kiono moni ni ngani, insonana. Ha shikota meni kais omono yang nyal mashkota hakang ni meketo kolos le mangala makukari kais ketala magi ala guni na manayanda ha koto koko kaga shetaka ha Padre, hemos orado conforme a tu voluntad y Padre, te damos gracias porque tú envías obreros a tu mies, obreros equipados con las manifestaciones de tu Espíritu Santo, que vayan por todas las naciones predicando y estas señales siguiéndole, Padre. Gracias por estas manifestaciones. Aleluya, gracias, Señor, gracias, Padre, te damos el honor y la gloria. Gracias, Señor, gracias, porque el don de hacer milagros, el don de fe especial y dones de sanidades como nunca se han visto antes, son traídos de nuevo, Señor, otra vez de nuevo a la iglesia, en manifestación como jamás nunca ha sido, Señor, hecho. Aleluya. Y entonces la gente se moverá en la dirección de la que señala las señales, Señor. Aleluya. A Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Y muchos serán salvos. Gloria a tu nombre. Aleluya. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos.